Hola, bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas desde Primer Minuto Informativo. Saludamos en esta ocasión al director regional subrogante de ONEMI, me refiero a Gabriel Quesada, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Gabriel, ¿cómo le va? Bienvenido a Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad. Gabriel, bueno, a raíz, es cierto, de todo este terremoto que ocurrió en el Norte Grande, que afectó principalmente a Arica, Iquique, ¿cuál es el primer balance, evaluación que se hace respecto a lo que se ha hecho durante este último tiempo y a los desafíos que aún quedan en materia siempre de emergencia, de cómo estamos preparados, cómo enfrentamos justamente estos episodios de la naturaleza? Bueno, yendo de lo más macro en este evento del 8.2 que acontece el 1 de abril, nosotros deberíamos destacar primero que las regiones pudieron actuar autónomamente. Eso habla tal vez del empoderamiento que hemos logrado con la ciudadanía. Satisfactoriamente nosotros podíamos ver que la ciudadanía respondía ante los entrenamientos previos que nosotros le habíamos hecho, tanto de simulacros de evacuación, simulaciones y otros ejercicios de mesa también con autoridades, y supieron exactamente qué hacer. La segunda cuestión importante a destacar aquí es que las autoridades locales también estaban empoderadas, me refiero a las tres primeras regiones, y en donde, analizando un escenario tal vez mucho más catastrófico, en donde nosotros hubiésemos perdido las comunicaciones, lo que no fue así, tenemos la certeza de que cada región habría estado en un escenario idéntico al que estuvo, es decir, supo qué hacer, supo cómo reaccionar y supo cómo responder. Ese es el primer balance, digamos. En segundo, claro, uno tiene que empezar también a revisar qué es lo que está pendiente por hacer. Y sin duda alguna también está el tema de educar más a la población. Vimos gente en Antofagasta, en Arica, en Iquique que evacúan con sus mochilas, mucha gente con linterna, mucha gente que conocía las zonas de los puntos de seguridad, las zonas de encuentro, conocía las vías, pero vimos un montón de otras personas que irrespetaron los principios más básicos de la evacuación. Por ejemplo, vimos gente evacuando descontroladamente en vehículos, lo que podría haberse traducido en accidentes y que gracias a Dios no sucedió. Vimos también, y que esto va a ser siempre, la verdad, más de algún pillín, por decirlo de alguna manera, que se quiso pasar de listo, y lo vimos acá en Antofagasta cuando evacuamos el asilo de ancianos. A los minutos siguientes nos informaban de que estaban robando en el asilo de ancianos. Es algo que nosotros tal vez no vamos a poder controlar, pero tal vez sí podemos ir teniéndolo como un antecedente extra dentro de toda esta gama de posibilidades que se dan dentro de una emergencia. Y yo creo que lo mencionaba en otro medio, después del terremoto, donde comienza esta vigilia asociada a la instrucción del CHOA, que va descartando por regiones la alarma de tsunami, pudimos constatar que tal vez la población no esperó las horas necesarias o esperó la voz oficial de la autoridad para retornar a sus casas. Destaquemos que, si bien es cierto, este 8.2 fue un evento sísmico bastante fuerte, nosotros en la región no lo percibimos como tal. Es decir, para nosotros fue un sismo de mediana intensidad, tal vez de menor intensidad, y en donde la gente evacuó asociado a tal vez esta mediatización que tenemos hoy, que en pocos minutos se sabía a través de las redes sociales que había un gran terremoto en Arica, y por otro lado, las alarmas de tsunami, las alarmas de borde costero. Y eso ayudó de alguna manera a que la gente evacuara. Sin embargo, al no haber una percepción de sismo en la región, la gente no le toma el real peso y piensa que la evacuación es por las horas que ellos consideren pertinentes, y eso no es así, y ahí hay que mejorar mucho. La autoridad dice debemos evacuar y la autoridad te dice debemos volver, más allá de que tú no tengas una percepción sísmica local. Por ahí pasan un poco las aprensiones, creo yo. ¿Cuál es la autocrítica de la autoridad, Gabriel, principalmente de ONEMI? A propósito de algunos puntos también, en Arica, por ejemplo, no había sirena, nunca hubo sirena. En Mejillones después ocurrió una situación similar, el alcalde se mostró bastante molesto justamente porque no se percibieron las sirenas. Entonces es un tema también donde uno se empieza a plantear y bueno, dice, ¿qué está pasando? Llevamos bastante tiempo con este tema, no es nuevo, de tratar de orientar, de mejorar los sistemas, las herramientas que tenemos, ¿verdad? Entonces por eso, ¿cuál es la autocrítica ahí? Bueno, refiriéndome al tema de Arica primero. Arica no tiene sirena, es así de sencillo. Y tal vez el error que ocurrió en Arica y por qué la gente se confundió. Nosotros el 8 de agosto del año pasado hicimos un mega simulacro que abarcó toda la zona norte y que particularmente en Antofagasta evacuó 109.000 personas.
Y en Arica, si bien es cierto, tuvieron sirenas que sonaron, eran de una empresa que estaba participando de un proyecto que está en esta vía de licitarse, y la gente quedó con esa idea de que tenían sirenas. Tal vez por ahí tendríamos que hacer un mea culpa y decir, fue contraproducente, nos demoramos mucho en el proceso. Hay otros tiempos asociados a esto mismo, los tiempos que un proyecto entra en el gobierno regional, los tiempos asociados al mercado de gobierno transparente, etcétera. Y en el caso de nosotros, y me quiero referir a Mejillones, hubo una controversia, porque decían, no sonaron. En Mejillones hay 6 sirenas, y de las 6 sonaron 4. El tema es que sonaron las 4 del sector empresarial, y mucha gente decía, no, están sonando las sirenas de la empresa. No es así, eran sirenas nuestras. Y tal vez la autocrítica pasa por... ¿Qué pasó con las otras 2? Nosotros días después visitamos la sirena, y pudimos constatar tristemente que las sirenas habían sido intervenidas. Fueron desconectadas, fueron apagadas, y lo mismo que pasó en Caleta Hoy en Tocopilla. Tocopilla tuvo sus sirenas sonando. Bueno, ¿y eso no tiene un control, una fiscalización periódica, Gabriel? Estaba contemplado en el proyecto de mantención de 5 años. Ustedes saben que este proyecto pasó por un proceso bastante especial, en donde la empresa que se adjudicó quebró. Tuvimos que buscar una vía alternativa para seguir en el mantenimiento. Gracias a Dios contamos con mucho apoyo, tanto de privados como también del gobierno regional. Y aquí quiero destacar algo. Nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado hacer que la empresa que fabricó el sistema, no aquella que se lo adjudicó, sino la empresa norteamericana que fabricó el sistema, solo por una honra muy anglosajona en su ser de ellos, vinieron acá a Antofagasta. Ellos llegaron anoche y estamos repotenciando las sirenas. Van a estar durante una semana, y aprovechamos las pantallas de Antofagasta TV para contar a las personas que vamos a estar trabajando, probando la sirena, tal vez a muy bajo sonido. Van a haber personas subidas arriba de las torres, contar a la gente que siempre va a haber un vehículo ONEMI, y aprovecho nuevamente este plano para decirlo. Por esa misma razón la gente debe avisar cuando alguien que no está rotulado como ONEMI está subiéndose a las torres. ¿Qué es lo que pasó? Como usted preguntaba, inescrupulosos subieron a las torres, desconectaron, en otro caso se robaron unos equipos, y ahí nosotros hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía. Las sirenas son de todo, el llamado a nosotros es a prevenir es parte de todo, pero la prevención parte también por cuidar lo que es nuestro. Si permitimos que cualquier persona se suba a la sirena, la abra, y pasamos por ahí y simplemente no denunciamos, nos estamos causando un daño a nosotros mismos. Gabriel, ¿y qué pasa con los niveles de seguridad? Y, lo que te preguntaba, control, fiscalización, ¿por dónde crees que pasa tú a lo mejor el tema? ¿Falta a lo mejor recurso humano de parte de ONEMI que está encargado de esa tarea? ¿Por dónde lo ves tú? Más allá que son muchas cosas. El recurso humano sí es importante. Falta una empresa que se haga cargo del mantenimiento. Nosotros ya estamos levantando ahora la licitación por una próxima mantenimiento de 5 años, y esta empresa va a tener dentro de las misiones recorrer la sirena, mantenimiento, limpieza, control y seguridad. Y asimismo nosotros vamos a fortalecer las estructuras mismas, es decir, van a haber cierres con un sistema de seguridad que nos permita, mira, en el mejor de los casos, dificultarle la tarea al máximo, porque los señores inescrupulosos que roban bienes públicos no van a escatimar en tiempo y recursos también para robar, y se la vamos a poner difícil. Y por otro lado, vamos a fortalecer el tema, digamos, con la autoridad. Pero por ahora la vía es esa: más personal, una empresa que se haga cargo de este tema y que además lo mantenga por los próximos 5 años, que era el objetivo inicial. ¿Qué tan insuficiente es el recurso humano en ONEMI, como para hacernos una idea? No sé si insuficiente es la palabra. Lo que pasa es que cuando nosotros exponemos nuestra misión como ONEMI, les planteamos a las personas que muchas veces desconocen este rol de esta Oficina Nacional de Emergencia, que esta oficina tiene 11 personas trabajando. A nivel regional. A nivel regional. Y 11 personas para 126.000 kilómetros cuadrados, en una región que tiene casi 800 de ancho. O sea, es un recurso que siempre va a ser insuficiente. Siempre. ¿Y ustedes eso plantearon al gobierno anterior? Siempre se ha venido planteando. Es una cuestión que me precede a mí tal vez, y es parte de la historia de la ONEMI. La ONEMI viene creciendo con 40 años de historia. ONEMI partió siendo 4 personas, hoy en día son muchas más. Y la nota buena de todo esto, Andrés, es que se nos informó que ya se autorizó la contratación de 5 personas más en todas las regiones, lo que no deja de ser importante. Estamos hablando de aproximadamente 75 personas más que ingresan al equipo ONEMI, y lo que nos va a ayudar de alguna manera a duplicar o triplicar nuestro esfuerzo. Esperemos que eso sea pronto. Se nos informó que es para la primera semana de junio, y así lo esperamos, ansioso. Y por ahora
seguir trabajando con el mismo ahínco. Esta oficina nacional tiene personas competentes, hemos logrado un gran apoyo por parte del gobierno regional actual, tenemos un intendente que participa activamente de las labores, se interioriza, y además está muy mediatizado, lo que para nosotros nos tiene muy contentos, el simple hecho de que él mantenga estrecha relación con nosotros, tanto por vías, por redes sociales, por el mismo hecho de radiocomunicación, nos da una tranquilidad, que la autoridad actual está informada de lo que está pasando y que nos apoya. Gabriel, se ha hablado mucho de las campañas comunicacionales, educativas principalmente a la población, pero te consulto, ¿cuál es la lectura que haces un poco tú a raíz también de esta última emergencia que ocurrió y que afectó principalmente a Arica e Iquique? A propósito de este audio que comenzó a circular por las redes sociales y que desencadenó una locura principalmente en algunas bencineras, en supermercados, se vio claramente que no hay un abastecimiento claro, un stock suficiente para abastecer a la ciudadanía y una ciudadanía que definitivamente pareciera que perdió el control, pese a las campañas que tanto se ha insistido a través de los medios de comunicación, de la folletería, etcétera. ¿Han fallado en esa línea también? ¿Cómo lo ves tú? Más que fallar, Andrés, yo siento que esto va más por la idiosincrasia del latino. El latino por naturaleza es un ser que le gusta mucho el contacto cercano con las personas y como tal vez le hace más caso a un rumor que le dijo un cercano que un referente, y el referente en este caso es la autoridad. Y hablando respecto de ese audio, de ese WhatsApp, se produce un contrasentido tan grande porque primero vimos en la primera jornada a muchas personas ordenadas, haciendo caso a la autoridad, comportándose a la altura de la situación. Y al día siguiente vemos a la gente en hordas atacando los supermercados, llevándose agua y cuánta cosa, a tal punto que, y yo recuerdo perfectamente aquel día que nos llamaba mucha gente a la ONEMI, gente que iba a hacer tal vez su compra cotidiana al supermercado, no sabía lo que pasaba, le preguntaba al que estaba en la caja y le decía, no, pero compra agua, compra. O sea, es decir, se perdió un control, se llegó a un momento de un ser tan irracional, y yo le decía, un comportamiento tan primitivo, es decir, en donde parecía que prevalecía como esa sensación de que tengo que sobrevivir, que el error es ese, el error es que la gente le haga caso a las redes sociales, y ahí la tarea de la educación es constante. Lamentablemente el ser humano... Bueno, hay que intensificar entonces ahí las campañas, puede ser. Y más allá que las campañas, tenemos que intensificar en todo ámbito, hacer educación en los colegios. Esto también es una misión de los señores profesores. Ellos deben enseñar a sus alumnos lo que deben hacer en caso de una emergencia. Deben enseñarles que las autoridades son quienes dan los referentes y los lineamientos para salvaguardar sus vías, bienes y otros. Algunos dicen que incluso debiera ser un ramo obligatorio. Yo estoy muy de acuerdo. Considerando que somos un país sísmico. Tal vez no da para ramo, tal vez tan amplio, pero sí da para un bloque dentro de un semestre que sea lo suficientemente poderoso y que se reitere, porque además el ser humano, y somos, me incluyo, somos personas que nos olvidamos rápidamente de ciertos eventos. Fíjate lo que pasó con el terremoto de Iquique, y lamentablemente pasó, que de alguna manera como que nos olvidamos de Iquique por la magnitud de lo de Valparaíso. Y eso está ahí todavía, y está latente. Y esta región de Iquique y también la región de Arica mantienen reciben ayuda de nosotros como Antofagasta. También es un punto que habría que destacar. Antofagasta como región, y lo digo responsablemente, creo que es la región mejor preparada para estos eventos, lo dijo también, lo conversamos con algunas autoridades de gobierno, tanto a nivel central como regional, y tenemos los recursos suficientes para parar a los vecinos y para mantenernos de pie nosotros. Por tanto, el llamado a las personas, parta por su casa, a la dueña de casa, a las personas, abastezcanse un poco más, mantengan una despensa con un poco más de cosas extra, un poco más de azúcar, arroz, etcétera. El tema del agua, vivimos en una región desértica, en donde siempre se ha hablado de la mala calidad del agua. Tenemos una costumbre de mantener bidones de agua. Bueno, señora, señor, tenga el doble. Simple. Y vivimos en un país sísmico. Claro, y vivimos en un país sísmico, entonces le toca acostumbrarse. Y la reflexión respecto a lo que tú mencionas es, ¿qué pasa con el comercio? Yo se lo planteé a ellos a través de la Cámara de Comercio, ¿cómo está preparado el comercio? La primera señal de normalidad después de un gran sismo es que te restituyan los servicios básicos, y ahí ya tenemos claro lo que va a pasar porque hemos hablado con las dos empresas grandes de agua y de electricidad, y ellos tienen sus planes de priorización para devolver el servicio paulatinamente. Pero ¿qué pasa con el comercio? La señal más clara de tranquilidad de una ciudad después de un mega evento claramente es cuando tú ves que los negocios vuelven a abrir, que se abren las puertas y te vuelven a vender y vuelves a ir a comprar normalmente con cualquier otra persona al supermercado. Esa es tu primera señal. Y lo que a mí me preocupa mucho y tiene que empezar a ocuparnos es que
planteemos centros de acopio con el comercio, pero tiene que nacer de ellos. Ellos tienen que tener bodegas fuera de sus zonas de inundación, ellos tienen que garantizarnos la restitución del servicio en los tiempos más mínimos posibles. Por tanto, esto es tarea de todos. Todos tenemos una misión dentro de este aspecto.